La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Memoria de la Nación. Hoy tenemos un programa muy interesante que permitirá a todas y todos nuestros oyentes tener una idea sobre cómo era la comunidad de la capital virreinal Santa Fe en el siglo XVIII, la actual Bogotá. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario, hola a todas las personas que nos acompañan en este nuevo programa. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias, bienvenido, y les queremos contar que en este programa conoceremos la historia de dos hermanas cuyas vidas tomaron un giro inesperado. Rosalía y Teresa Calderón, residentes de la esquina de la calle La Alameda en el barrio Las Nieves, atendían una chichería que, en apariencia, ofrecía un simple servicio de bebidas. Sin embargo, tras una querella que las acusó de vivir en ilícita amistad con dos hombres de la época, sus vidas se vieron envueltas en un escándalo que llamó la atención de la Real Audiencia. Para hablarnos más sobre este caso, está en nuestro programa María José Torres Osorio, historiadora de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenida, María José. Hola, mucho gusto, espero que todos estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar en el programa del día de hoy, y también hemos invitado a Mateo Quintero López, historiador de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenido, Mateo. Muchísimas gracias a todos, un saludo para Kevin y para Mario, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mateo, agradecerte también a ti y también a María José por acompañarnos en el día de hoy en nuestro programa de la Memoria de la Nación. Para empezar nuestro programa, pues me gustaría que nos describan, en este caso, el contexto histórico y social de Santa Fe en la época virreinal. ¿Cómo se vivía en el barrio Las Nieves? Bueno, hay una cosa muy importante. El siglo XVIII tiene una característica fundamental. Hay un crecimiento demográfico y la mayoría de las gentes empiezan a residir en la capital virreinal. Santa Fe de Bogotá es demasiado grande y por una distribución que se hace en el marco del siglo XVIII, se dividen los barrios para tener alcaldes de barrio y poder tener, digámoslo de una manera muy precisa, un control de policía, controlar malas costumbres, malos vicios, mantener todo en orden. Y en este caso el barrio Las Nieves en Santa Fe de Bogotá tenía la característica de que tenía calles muy dinámicas, entre ellas una que es la calle La Alameda, donde van a residir las dos personas de las que vamos a hablar hoy, entre otras, que son Teresa y Rosalía Calderón, que tienen una esquina en una chichería y que además eso hace parte de las actividades económicas cotidianas del mundo del siglo XVIII colonial. Entonces el barrio Las Nieves tiene esa característica puntual, igual que los demás, que tiene una dinámica muy especial, tiene gente de todos los colores, o como lo dirían exactamente en la época, libres de todos los colores, negros esclavos, mestizos, mulatos, criollos, que se van acercando y que de una u otra manera podemos referenciar a las personas que nos escuchan. El texto tan lindo de Pilar López Bejarano, Gente ociosa y malentretenida, donde levanta un mapa y nos muestra incluso gente importante que ha figurado en la historia de Bogotá que estaba residiendo en el barrio de Las Nieves. Correcto, Mateo. Y bueno, me gustaría que le contáramos también un poco a nuestras y nuestros oyentes sobre estas chicherías en esta época para la sociedad que representaban estos lugares. Sí, las chicherías en aquella época eran tomadas como, hoy diríamos, un lugar de dispersión. Hombres y mujeres iban, pasaban el rato ahí, tomaban chocolate, agua panela, también jugaban, que eso también era muy importante pues en la época. Y esos lugares, como albergaban tantas personas, también se daban para tener muchas disputas y querellas, también se agarraban a los golpes. Eso era un mundo totalmente diferente, o sea, no es nada diferente a lo que hoy entendemos como, puede decirse, un bar o ir a una fiesta a una zona rosa de la ciudad. Bueno, yo quería preguntar ahorita, Mario mencionaba en la introducción de este programa a dos mujeres muy importantes y pues precisamente a esto quiero saber y que les cuenten a nuestros oyentes quiénes eran Rosalía y Teresa Calderón, o sea, y también qué pudieron encontrar sobre las vidas de estas personas antes de la querella.
Teresa y Rosalía Calderón eran dos hermanas blancas que tenían 20 y 22 años. Ellas eran dueñas de una chichería en el barrio de Las Nieves y lo interesante de ellas es que decían que tenían una ilícita amistad, como dice en el archivo escrito por el oidor Moni Velarde, que es lo interesante de esto, con Victorino Ronderos y don Agustín. El cual don Agustín estaba en ilícita amistad era con Rosalía y tenían un bebé en común. Lo interesante es que ambos eran hombres casados, pero también eran muy importantes porque eran los abogados de la Real Audiencia. Hay algo que también es importante frente a este caso. Primero, hay que identificar que este caso sale del Archivo General de la Nación. Buscando y buscando no se pudo encontrar algo que anteceda a esto. Lo que pasa es que el caso toma importancia, entre muchas cosas, 3 elementos fundamentales. Primero, que este caso lo penaliza Juan Antonio Mon y Velarde de Cienfuegos y Valladares, que venía de regentar la Institución de Obras Públicas de Ciudad de México y de estar en unas tesorerías en Guadalajara. Llega en el año de 1781, él atendió con el virrey, arzobispo Caballero y Góngora toda esa gran revolución comunera y quedó, por un temperamento que él mismo menciona en la sucinta relación cuando fue oidor de la provincia de Antioquia, que pues él tenía un temple muy tremendo y por una acusación de una familia muy respetada, este señor puso en marcha todo un operativo, lo que ellos llamaban en su momento una ronda, y llegan hasta la chichería, sorprenden a Rosalía y a Teresa, las llevan presas y allá se comprometen de que ellas no van a reincidir en el delito, mientras que a Victorino y a Agustín los obligan a volver a hacer vida maridable, porque ellos estaban casados. En otros términos, Rosalía y Teresa eran parte de un amancebamiento. Habían tenido un muchachito, ya lo tenía, era hijo de uno de ellos y el otro fue padrino, lo que molestó mucho a Moni Velarde, que hacía parte, como oidor de la Real Audiencia, de que 2 abogados de la misma institución estuvieran envueltos en esto. Sin embargo, tiempo después volvieron a reincidir y esa reincidencia obligó a que Moni Velarde desterrar a las mujeres a Facatativá de donde eran naturales, en una ronda mucho más agresiva, donde además pusieron a su mamá, Teresa Rubio, presa dentro del proceso. A estos 2 hombres hay una cosa que quiero mencionarle a todas las personas que nos están escuchando. El Archivo General de la Nación tiene este caso digitalizado de una manera perfecta, pero hay una cosa importante. Todo el caso que penaliza a las mujeres es visible, tiene una letra impecable. O sea, para un lector de paleografía esto no requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, en el momento en que iban a poner todo el peso de la ley sobre los 2 hombres, Victorino y Agustín, el escribano pasó la tinta de tal manera que retiñó fuertemente cada renglón y es imposible leer y saber qué destino fue el que vivieron este par de hombres. Uno aduce, con un olfato de historiador, que al ser hombres fueron perdonados. Bueno, pues muy interesante lo que nos han contado hasta este momento sobre este caso y me gustaría que habláramos un poquito sobre este tema de lo que es vivir en ilícita amistad. Eso, ¿qué nivel de gravedad tiene esta falta pues en esta época y por qué resultaba tan escandaloso en la sociedad? Algo que pues actualmente pasaría pues desapercibido, no sería de gran relevancia pues en la comunidad. Sí, lo que sucede es que es escandalosa porque ambos eran hombres casados. Entonces eso hacía que la sociedad lo viera mal, porque no era bien visto que las mujeres tuvieran un amorío con 2 hombres casados, que ambos, pues todos sabemos, o las personas que nos escuchan sabemos que los matrimonios en esa época era algo sagrado, que no se podía decir, no, yo ya no quiero estar contigo. No se puede romper, por decirlo así, los matrimonios no se pueden romper, entonces por eso es ilícito, porque era algo que no podían tener ellos. Y a eso hay que agregarle algo, Mario, porque mira lo particular de esto. La sociedad colonial tiende a perdonar el delito a los hombres, porque por ejemplo el amancebamiento, el concubinato y el adulterio son delitos de orden femenino, por más que muchas veces se alegue sobre lo masculino. Las mujeres son las que dañan un honor y no los hombres. A los hombres se les perdona, como se los digo, miren particularmente, el documento tiene borrado todo el proceso que va contra Victorino y Agustín. A esto hay que sumar algo, es que la ilícita amistad también tiene un tinte explosivo. Es decir, hay gente que tolera la ilícita amistad en la época. Hay vecinos que sabían que habían hombres y mujeres que llevaban 3 años de amancebamiento, 4 años de amancebamiento y lo toleraban porque les parecía de una u otra forma normal. Aquí además hay que agregar algo, que la prostitución en el Nuevo Reino de Granada no está clara.
no hay prostíbulos establecidos, era clandestina, era una cosa soterrada, estaba circunscrita tal vez a un ámbito de la tolerancia, pero cuando un caso de este tamaño, como el de las Calderón, es de carácter notorio, es público, se convierte en escandaloso, y al ser escandaloso daña la moral, las buenas costumbres, desarregla las formas y pone al sistema judicial de la época contra las rejas, contra las redes, los tira a los lados de la lona, y es por eso que tienen que operar. Así que la ilícita amistad también depende de la circunstancia en que se da cada caso. Por eso es que es muy importante que cuando los historiadores se aproximen a temas de este cariz, tienen que mirar el estudio no solamente sobre el fenómeno, sino sobre la particularidad del caso. Y en este caso el Archivo General de la Nación conserva una belleza de caso como es el de las Calderón, en un gran estado, y además está muy bien conservado, entonces nos permite leer todo el proceso de una manera muy fluida. O sea, Mateo, que este caso lo podemos catalogar como un caso pues completamente machista, ¿no? Porque con lo que según nos acaba de comentar usted, pues el hombre tenía cierta facilidad de cometerlo, y la mujer en este caso pues no, la veían como algo no grato, pues. Mira, Kevin, hay algo muy particular. Hay un teórico, sociólogo, no es historiador, que se llama Pierre Bourdieu y tiene una obra fantástica que se llama La dominación masculina. Él nos plantea una condición particular. Las sociedades occidentales son patriarcales. Entonces, cualquier situación que vaya en detrimento de un hombre, ahora cuando tenga buena fama en este caso, siempre va a ser protegido. Hay otros casos particulares, me permito hablar del Archivo Histórico de Antioquia, donde tenemos muchos casos muy similares a este, y los hombres sí fueron penalizados, pero eso también depende de la forma judicial en que se mire. Santa Fe de Bogotá tiene la Real Audiencia, la Real Cancillería, tiene universidades, tiene seminarios, tiene una cantidad de instituciones importantes, por lo que no se permiten fallar en la ley. Sin embargo, otros lugares como Antioquia, que es una provincia trazada para el siglo XVIII, que es la periferia de la periferia, aquí la ley en buena medida se supuso y nunca se leyó desde las leyes de Indias, por ejemplo. Yo creo que este delito hay que darle tantos años de cárcel, pensaba un alcalde, aquí en Antioquia. Pero en el caso de Bogotá, las cosas se dan más claras. Entonces no es que solamente sea un asunto machista, porque de una buena manera hay que medir que si es machista, es patriarcal, sino que también es el asunto de defender una institución. Piénsenlo de la siguiente manera, son dos abogados de la Real Audiencia y el que penaliza el caso es el oidor de la Real Audiencia. Él pone en situación, seguramente la ley fue muy tenaz, porque les digo, de corazón por conocimiento, Moni Velarde era tenaz, era un hombre difícil, pero borrar el expediente nos muestra a nosotros también dos cosas. Primero, la licencia que le dan a los hombres para hacer y deshacer en sociedad, y lo segundo es la forma en que se blinda la misma institución de la Real Audiencia para no permitir el error, para tratar de pasar en limpio, porque eso hasta el día de hoy lo vemos, no hay que mencionar casos, cada quien sabrá. Las mismas instituciones del día de hoy se limpian, yo no fui, yo no vi, yo no conocí, fue a mis espaldas, y eso hace parte también de una reiteración. Pueden recurrir a la obra, a todos los oyentes, de Reclamos y Representaciones de la doctora Margarita Garrido Toya, donde nos muestra cómo la misma ley cubre a los hombres, pero deja en evidencia a las mujeres, porque era para el momento un ser frágil y que además era mejor culparlas a ellas que culparse a sí mismos como hombres. Bueno, ya que usted menciona la Real Audiencia, yo quería preguntar qué acciones tomó precisamente la Real Audiencia para detener las costumbres reprochables de, en este caso, las hermanas Calderón. Bueno, hay una cosa importante, es que el destierro era la técnica que se tenía como castigo. Las mandan a Facatativá. Entonces el destierro es muy puntual. También hay que hablar de que ambas fueron presas y estuvieron en la cárcel de divorcio, y ahí Juan Antonio Moni Velarde les hizo el interrogatorio, llamó a los testigos. Pues es muy impresionante porque el caso está muy bien descrito, y eso es algo, pues para mí que he visto tantos archivos, porque yo también manejo muchos archivos. O sea, está perfectamente estructurado, es como si él quisiera evidenciar cuál era el paso a seguir que tenía que tomar con ellas. Las tomo presas, me las llevo a la cárcel de divorcio, les hago un interrogatorio, después mi decisión va a ser desterrarlas, como dice Mateo, en Facatativá. Y hay algo muy importante para todos los oyentes. La cárcel del divorcio
Es un lugar donde ponen a todas las mujeres malavenidas, cuya patrona es María Magdalena, la gran prostituta. Entonces la toman como un modelo, para que las mujeres que entren a este lugar vuelvan su vida un poco más derecha, para que vayan por buen camino. Ellas ya no van a ser las mismas damas que entraron, porque ya entraron como bandidas, como delincuentes, pero van a salir para no reincidir. Y en el caso de las Calderón, la reincidencia es continua. Ellas siempre, y ustedes lo van a ver en cualquier juicio criminal, cuando las toman presa como cualquier otro, dicen yo no fui, yo no sé de qué me están hablando, hasta que llega la voz de los testigos, que es lo más importante dentro de un juicio criminal también, porque es la voz del criminal contra la voz del que es benemérito, del que está limpio. Entonces por eso Moni Velarde opta por primero perdonarlas, pero como ellas incurren nuevamente en el delito, sabe que hay una cosa que es muy importante y es el destierro. En el siglo XVIII hay una cosa que es fundamental, la utilidad. Yo no puedo tener un vago, un bandolero, un ocioso, un mal entretenido, viviendo de la nada. En este caso, a ellas ponerlas presas era mantenerlas de parte del erario real. Por eso las mandan a Facatativá a que sean útiles en el lugar donde ellas son naturales. Seguramente porque no sabemos qué pasó con la chichería, igual se tienen que ir con la mamá, con Teresa Rubio, ellas tres se tienen que ir, y con el muchachito que nace, que va a crecer como un niño espúreo, un niño sin papá, un ilegítimo, y la chichería no sabemos qué pasó, seguramente la tomó la Real Audiencia y la alquiló y la vendió. Pero aquí el caso importante es que sacaron el problema del barrio de Las Nieves y sacaron el problema de la capital virreinal. Es decir, son dos mujeres que además, quiero mencionar algo importante, un testigo para que ustedes logren imaginar cómo era de escandalosa la vida de estas pares de mujeres, que una de ellas dice al escribano que ella prefiere no decir lo que ella sabe y ha escuchado de parte de las Calderón para no herir sus oídos. Entonces supongan que es mejor tener el vicio alejado que dejarlo engendrarse al punto en que sea inhabitable. Y bueno, ya que estábamos hablando del destierro a la que fueron condenadas las dos hermanas, me gustaría saber, ¿este destierro en qué consistía? ¿Las devolvían a su lugar donde nacieron y allí les prohibían la movilidad? ¿Había algún tipo de trabajo que les exigían o qué era exactamente en qué consistía este destierro? El destierro es una cosa muy importante, Mario y Kevin, porque miren, eso depende. Hay destierros que se hacen forzados a Cartagena de Indias, en cualquier parte del territorio, para que trabajen en galeras, para que ayuden a construir las murallas. Hay otros lugares donde hay minas y las mandan para allá, hombres y mujeres. Hay otros casos donde, por ejemplo, hay que sacar a los presos de la cárcel porque no hay con qué mantenerlos, para que hagan caminos, ¿cierto? Trabajo forzado. Hay otros casos en donde los mandan, por ejemplo, para Zipaquirá, para las salinas, a que trabajen en las salinas. Pero en el caso de Facatativá hay algo particular. Es que no sabemos directamente a qué las mandó Moni Velarde. Esa es una de las incertidumbres que deja el caso, que eso también es muy lindo, porque ese es el germen de la investigación. Entonces en Facatativá no sabemos qué fueron a hacer. Ellas dicen que son naturales de allá. Uno puede especular con toda la posibilidad del equívoco de que estas sean mujeres mulatas o mestizas, que seguramente estaban encargadas de trabajar en la tierra, de ser amas de casa, que era uno de los oficios a los que las dedicaban y que hoy todavía siguen sin reconocer, que es un oficio muy ingrato porque ni pago tiene. Seguramente las mandaron allá, con el agravante de que una es mamá, entonces no va a poder trabajar. Seguramente ellas van a volver a una chichería, a una tiendecita en Facatativá y la van a montar porque es lo que saben hacer. Como en un caso particular, y me permito en 3 segundos exponerlo, en Antioquia en el siglo XIX. Como están las hermanas Calderón en Bogotá en el siglo XIX, en Antioquia están las López. Las hermanas López vendían bizcochitos, pastelitos, las desterraron, las mandaron a fundar un pueblo nuevo, porque eso también es una forma del destierro. En Medellín, también Moni Velarde, cuando fue gobernador, ordenó el Cabildo de Medellín que 100 prostitutas fueran casadas con 100 vagos, y los mandó a fundar pueblos como hoy son Amagá, Yarumal, Carolina del Príncipe, que se llaman colonias agrícolas. Muchas veces, al ver que la gente tenía esos delitos, les daban tierra, vaya, trabaje, cristianamente se casan, tengan hijos y vivan felices. Esa es una de las formas del destierro, pero que ya está teorizado por mucha gente. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Fray Joaquín de Finestrat, en el Vasallo Instruido, que él dice, todo lo malo destiérrenlo, saquen los vicios de acá. O como dice el mismo Manuel del Socorro Rodríguez, todos los vicios huyen de la luz. Entonces pónganle luz al vicio, destierren donde sea visible y las puedan mantener. Entonces esa es una forma particular del destierro.
Me gustaría saber también si este caso como tal sentó un precedente en la época, como tal en la comunidad de Santa Fe. Yo creo que probablemente no. Puede que el caso haya sido de esta envergadura que tuvo tantos testigos y todo esto por el hecho de que era una chichería conocida y era un escándalo, pues era un escándalo porque los abogados estaban implicados y en esa época todo el mundo sabía quién era el abogado de la Real Audiencia, entonces yo creo que por eso fue tan impactante, pero que haya hecho así como un precedente para la sociedad de Santa Fe, no creo. Tendríamos que estudiar mucho más para saber si hay otra parte del caso, si alguien sabe, puede seguir en esto, nos puede decir, se puede comunicar con nosotros, porque sí nos parece muy interesante saber cuál es el fin de ellas y cuál es el fin que tuvo pues toda la familia en general. Bueno, ya para cerrar estas importantes intervenciones que hemos tenido en el día de hoy por parte de nuestro invitado y nuestra invitada, quiero preguntar qué fuentes fueron fundamentales para su investigación sobre todos estos eventos. Pues la fuente principal fue tomada del Archivo General de la Nación, que ahí fue donde se sacó el caso, está en la sección de Colonia. También en la fuente secundaria y los textos impresos leímos a Pilar Zuleta de Jaramillo, Juan Carlos Jurado, Mabel Paola López. Y adicional hay que mencionar también, por ejemplo, unas obras de orden clásico, a Jaime Humberto Borja, a Beatriz Patiño Millán. Hay que mirar, por ejemplo, a Gilberto Enrique Parada, que tiene un trabajo fantástico sobre la transición de la ley, a Julián Vargas Lesmes, que es uno de los grandes, igual que Pilar López Bejarano, que son los que explican a ciencia cierta, igual que Adriana María Alzate, el funcionamiento de la chicha, la chichería, todo lo que hay allá adentro. También es muy importante a Marimelda Ramírez, que nos enseña la condición del encierro, y por supuesto a la profesora Antuinam y a el mismo profesor Pablo Rodríguez, que tal vez sea uno de los que más conoce. Quiero también mencionar que es muy importante la fuente impresa, a Fray Joaquín de Finestrat, a Fray Luis de León, el diccionario de autoridades, que lo tiene también la Academia de la Lengua Española, en formato digital, y por supuesto las leyes de Indias, porque sin eso es muy difícil lograr entender cómo fue todo ese arsenal documental que probablemente ya tenía claro los mismos hombres que incurren en el error, pero que también lo tiene claro el mismísimo Juan Antonio Muni Velarde, que es severo con la ley, o bueno, fue severo con la ley, y que además fue una persona muy rígida a la hora del cumplimiento. Quiero dar solamente un dato: de allá lo mandan para Antioquia, organiza parte de Antioquia, lo mandan para Quito, en Quito organiza muchas cosas y es pedido por el rey para que haga parte del Consejo de Indias. Infortunadamente, en un almuerzo, a 8 días de tomar el cargo, dice que se murió intoxicado, le dicen intoxicación al envenenamiento, pero para que también tengamos en cuenta la importancia de este hombre. Correcto, María José, correcto, Mateo. Bueno, no me quedaba nada más que agradecerles por haber estado en este programa del día de hoy contándonos pues todo este caso tan interesante. Muchísimas gracias. No, a ustedes, Mario y Kevin, por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Correcto, y también le queremos recordar a todas las personas que pueden encontrar todos nuestros capítulos de La Memoria de la Nación en nuestro canal de YouTube, es Canal AGN Colombia, y van a poder encontrar otros casos judiciales que hemos tratado en este programa, como el que retuvimos hace más o menos unos 2 meses con el profesor Sergio Mosquera, que nos hablaba de su libro Oro, Nobleza y Amancebamiento. Entonces, para las personas que les interesa esta temática, están cordialmente invitadas. De esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias a Mateo, muchas gracias a María José y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.